El Grupo Corporativo del Norte presenta Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad. Amigos oyentes, un buen día para todos. Estamos en viernes 25 de diciembre en otra edición más de lo que es Protagonistas, con invitados especiales como caracteriza a nuestra estación en este programa de opinión. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Mauricio Larrea, exalcalde de la ciudad de Ibarra, para abordar algunos temas de interés. Ingeniero, le damos la bienvenida a nuestro espacio informativo y de entrevistas también. ¿Usted estaba liderando o se encuentra liderando o forma parte de uno de los colectivos que busca la regeneración, la reestructuración de la infraestructura del antiguo Teodoro Gómez de la Torre? ¿Cómo avanza el tema? Empecemos por allí. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Danilo. Un privilegio compartir con usted este día. Independientemente del concepto liderar, lo que hemos hecho es un compromiso evidente y un recuerdo sugerente a todos los actores sociales frente a un drama que vive la ciudad. Usted va a recordar o usted va a escuchar que tenemos la principal manzana, nuestra manzana patrimonial en Ibarra. Pero en el lado oeste y en la esquina nos encontramos con un verdadero drama, y es que la casona del Teodoro Gómez de la Torre está en franco deterioro. Hay que hacer una aclaración, no estamos hablando del torreón exclusivamente, estamos hablando de la vieja casona. Casona que por varios años, en un proceso constructivo y por un problema, entiendo, de construcción se encuentra parado, pero que eso suma a un drama que no tiene que ser indiferente para nadie. Diría, debe ser un compromiso de todos, particularmente de los exteodoristas. Así iniciamos e insinuamos la necesidad de su recuperación. Ingeniero, ahora esto está en manos de quién, porque nosotros conversábamos con la gente de planificación del municipio y bueno, decían, esto es parte del colegio, es del colegio, el colegio tiene, o el Ministerio de Educación, no sé, ¿quién es la institución encargada de esta infraestructura? La infraestructura le pertenece por escrituras, una escritura interesantísima, Danilo, en la que firma su propio donante, que es Teodoro Gómez de la Torre. El mismo firma esto. El mismo detalla, escribe y señala inclusive que si no cumple los objetivos educativos, culturales para la que fue donado, este terreno o en ese entonces, ese espacio pasaría al Hospital San Vicente de Paul. Interesantísimo ese mensaje. Y sin duda, el colegio es dueño de este patrimonio, pero independientemente de eso, al finales de la gestión de Pablo Jurado, me parece, hubo un contrato en el que se entrega por parte del área de restauración histórica para recuperar la cubierta, y ahí empieza el drama, porque... obra que no avanzó, ¿no? Sí, entiendo que este tema se agrava en la gestión de Jorge, en donde lo declaran de contratista fallido, inicia el juicio, y que hasta ahora no... ¿Quién es ese contratista? No tenemos, ¿Usted tiene conocimiento? ¿Le conoce, no lo conozco. Entiendo que es de acá de Ibarra, pero sin duda hay en una hoja de ruta que hemos construido, hay tres fases claramente definidas. La fase de recuperar el tema jurídico, la fase de recopilar la información histórica, técnica, arquitectónica, de la restauración, y la tercera fase, que sería la búsqueda y la consecución de recursos para esto. Usted va a entender que esto no estará en un valor no menor de unos $2 millones. Eso sería lo que se necesitaría para una reconstrucción. Diríamos que sí, eso es lo que se requiere. Esta es la hoja de ruta que nos hemos trazado. En estos colectivos se insertan estudiantes teodoristas, alumnos del Teodoro,
que se han preocupado, que se han motivado. En eso tenemos a Pablo, a Javier Alencastro, a quienes lideran el colectivo, al grupo de teodoristas que conforman la banda, ¿no es cierto?, la banda de guerra de esa época, que suman no menos de 150 estudiantes. Por el otro lado tenemos los otros teodoristas de las otras generaciones que están o estamos preocupados por su restauración. En definitiva, en esta hoja de ruta hay un primer paso: destrabar el tema jurídico, judicial, que supone terminar el juicio, que las instancias, entiendo que es del municipio hacia el contratista, destraben el tema, haya ya las sanciones respectivas, a efectos de ir a la siguiente fase, que es hacer un análisis, un estudio, y si es necesario hacer una contratación. Hemos visto que hay términos de referencia para lo que significaría la restauración, que son pasos importantes para luego buscar los recursos, como estamos señalando. Perfecto. Ahora, ingeniero, ¿cuánto usted le calcula, si vale decir eso, llegar o culminar estas 3 fases que usted ha mencionado? ¿Qué tiempo demoraría esto hasta llegar a la etapa de buscar un presupuesto? La parte complicada es la jurídica, porque desde que hemos iniciado y eso depende del municipio. Tenemos... Depende ya de la instancia judicial jurídica, que estamos haciendo las averiguaciones, las investigaciones, y nos van a dar ya la información real pertinente de esta circunstancia. Se especula mucho, se dice que ya cobraron las garantías o que no tenían las garantías, una serie de temas, pero lo real es que hay que destrabar el tema jurídico, y se destraba cuando se termine el juicio, establezcan sus responsabilidades y se libere el bien. El bien hoy sufre día a día, Danilo, día a día el deterioro. Hay tuberías de agua que están rotas, el parque... La plaza principal del Teodoro está llena de agua precisamente por esas circunstancias, y yo quiero recordar a la ciudadanía que cuando alcalde, una de las razones por las que suprimimos el tránsito de esa vía fue precisamente porque información fue la que se... Exactamente, porque información de geología, de ingenieros estructurales, nos decían que precautelemos la estabilidad y la movilidad, en ese caso del Torreón, que las bases son absolutamente débiles, y que eso tenemos que protegerlo. Igual al otro lado, imagínese con el agua que años, día a día, se viene generando, estaría provocando una enorme inestabilidad. Si usted recorre la casona, le sobrecoge, le da rebeldía, y sobre todo es un hecho sugerente, convocante, para que todos nos comprometamos, particularmente los teodoristas, que no podemos ser indiferentes ante una realidad que lastima y molesta. Perfecto, el diálogo con el ingeniero Mauricio Larrea, exalcalde de la ciudad, hablando de este tema muy importante y por supuesto enfocándonos en un ícono de la provincia y por qué no del país, como es la infraestructura del antiguo Teodoro Gómez de la Torre. Ahora, dentro de los estudios que usted mencionaba, ¿ustedes contratarán a personas profesionales en esto, lógicamente, o serán los mismos que están formando parte, profesionales exteodoristas, claro, que estarán dando su granito de arena en este tema? Danilo, nosotros somos facilitadores de procesos. Nosotros somos personas civiles vinculadas a la ciudad, sin duda, pero no somos actores directos que tendrán que contratar o subcontratar. Sí, gestionar, cogestionar, insinuar, presionar, exigir, demandar como sociedad civil orgánica o organizada. Serán las instancias pertinentes. Yo diría el Instituto de Patrimonio Cultural, ojalá igual el municipio de Ibarra, el GAD municipal, igual aporte con esos recursos. No interesa a quién. Lo que interesa es que se debe restaurar la vieja casona. Y cuando hablo de vieja casona, estoy hablando de ese edificio que se cae en pedazos.
Perfecto. Eso dentro del tema de Teodoro Gómez. Hablemos del tema también municipal. Hace poco el alcalde pues dio una especie de rueda de prensa o adelantándose un informe que según él dijo y pues todo le pintaba de maravilla dentro de la ciudad. ¿Usted le considera así está la ciudad? ¿Está bien? ¿Está avanzando bien? ¿Cómo le ve usted como ex autoridad? Lo importante es la opinión ciudadana y si usted como periodista recoge y sintoniza ese sentimiento, esa va a ser la opinión que tienen frente a una administración, ¿no es cierto? Yo he empezado a ser crítico a la gestión de Álvaro. Hay temas que creo que se tienen que mejorar. La legalidad que uno obtiene en las urnas se tiene que transformar ya en una gestión en la legitimidad de su comportamiento, un comportamiento que a todas las luces tiene que ser creíble, transparente, con un proceso activo, orgánico, programado, contrastado de participación ciudadana que no vemos, con una difusión informativa de lo que se dice frente a lo que se hace, no una publicidad que puede distorsionar, sino una acción efectiva. Por ejemplo, creo que es importante y ustedes a través de los medios de comunicación deben decirle que se trace la cancha, que se establezca cuál es el presupuesto del 2016. Hoy vivimos un año de crisis, un año de prioridades, un año en donde se tiene que definir qué es entre lo necesario y urgente lo que se tiene que hacer, no lo que se debe hacer, cuando estas dos circunstancias son diferentes. Una cosa es querer y otra cosa es poder, y el poder está definido, condicionado a los recursos que se tengan este año. Usted ha escuchado al gobierno nacional, hay una multiplicidad de proyectos. Lo que se intenta en este momento es terminar los proyectos que están en construcción, que me parece que es mucho más lógico. Algo parecido tiene que pasar acá en Ibarra, que se priorice, que se le diga a la ciudad, que se transparente objetivamente qué es lo que se va a hacer y con qué. ¿Con qué recursos se va a hacer? ¿Cuál es el gasto corriente? ¿Cuál es el gasto de inversión que tiene? ¿Cuál es la posibilidad de financiamiento ante el Banco del Estado, ante el gobierno central, ante instituciones extranjeras? Entonces, ese es un tema que le toca al GAD municipal entre, como he dicho, necesario y urgente, tomar la batuta, liderar sobre la credibilidad, sobre la información real y sobre todo aceptar que la primera autoridad está sujeta a observaciones, a críticas, a criterios, posiblemente unos acertados, otros no, pero esos son los gajes del oficio y no simplemente devolver con insultos. A mí me ha dicho rata, a mí me ha dicho el del agua con caca, es decir, brilla más un temperamento un poco juvenil frente a una conducta de un líder local que orienta, que genera acción, que sobre todo está obligado a construir, ¿no es cierto?, un proyecto de ciudad con el acercamiento de la política pública gubernamental ante el requerimiento social ciudadano. Perfecto. Se ha desatado no digamos polémica, sino muchos comentarios, tanto en las redes sociales y todo esto, sobre el cambio que se ha dado, por ejemplo, en el comandante del Cuerpo de Bomberos. Mucho he dicho, el mismo comandante dice, no, es que el alcalde me sacó y todo eso. ¿Hizo bien el alcalde, la potestad del alcalde de cambiar al comandante o aún no era hora de eso? Mire, yo le voy a dar mi opinión. Yo tuve el privilegio de poner primero en la terna y sugerir el nombramiento de Antonio Adati hace 10 años, 10, 11, 12 años me parece. 14 años. 14 años, porque el Tonio era un profesional bombero, ibarreño, comprometido con su ciudad en ese momento y luego ya lo extendió sus gestiones, serio, sin duda con su carácter, pero que era importante
su presencia. A nadie nos gusta que nos traten mal, ¿no es cierto? A nadie nos gusta que la autoridad ejerza el poder de esa manera insolente o de esa manera déspota, ¿sí? Entiendo que la salida de Antonio Adati va en esa ruta, en ese rol, en ese contexto, y por eso se siente afectado. Y por eso la ciudadanía le entrega la solidaridad a Antonio. Entonces, ahí está lo que estoy hablando. El concepto de credibilidad de gestión, el concepto de liderazgo en comportamientos y actitudes se traducen en hechos, en acciones, en decires, ¿no es cierto? Y parece ser que ahí hay un mal comportamiento, un mal trato, un para qué o por qué. Si él tenía interés de ese puesto, por último busque otro mecanismo, pero que no afecte a un ciudadano que se merece todo el derecho, todo el respeto, sí, del mundo. Ahora, considera usted, bueno, usted fue parte de la creación del ECU 911, ¿no? Antes claro, de que haya cualquier claro, antes de que haya esto, nosotros construimos ese proyecto. Esa era la política pública que nosotros intentamos ahora acercarlo. ¿En el cuerpo de bomberos o quedó en nada ya? Claro, prácticamente quedó en nada porque ya que se creó la ley y el nuevo sistema del ECU 911 tiene otra connotación, otro enfoque, pero en su momento la necesidad era... Y fue muy útil, ¿no? Sin duda, era brindarle seguridad, atención inmediata, atención médica, cariño, aprecio, seguimiento. Es decir, que la ciudadanía dormía sabiendo que tenía una instancia como el 911 que cuidaba de ella. Otra de las gestiones o de las obras que, bueno, señala el actual alcalde y señaló hace poco en el Parque Pedro Moncayo es la planta de tratamiento de aguas servidas del río Tahuando. Dice que, bueno, esto se va a ejecutar porque nadie en ninguna administración ha hecho nada sobre eso. Lo curioso es que cuando él estaba como gerente de MAPA, cuando fue parte de mi administración, ¿por qué no lo hizo? Él tiene que responder a eso. ¿Ya? ¿Y por qué dice que nadie lo hizo? ¿Y por qué no lo hizo él en su momento? Ahí simplemente se le devuelve la pelotita. Entonces, esa verborrea, ese lenguaje, esa hemorragia de opiniones discordantes, hacen que pierda credibilidad el estadista. ¿Cree usted que está líder. perdiendo credibilidad el alcalde? Yo creo que eso hay que preguntarle a la ciudadanía y la respuesta es muy, muy real y muy contundente, ¿no? Ingeniero, la pérdida de credibilidad significa esto de que van a protestar y eso se ha vuelto costumbre. Los Parece días que de la se ha sesión hecho, de así consejo están afuera gente protestando, ya son taxistas, son comerciantes. ¿Se está cansando la gente? Parece que sí. Por eso digo, la legalidad de urnas tiene que transformarse en legitimidad de acciones y comportamientos, ya en el ejercicio. Transparencia, criterio justo, paciencia, tolerancia, conversar con la gente, establecer acuerdos, vincular su acción a lo que no está vinculado, a un proceso serio, contundente. Yo le pido, Danilo, que investigue eso. ¿Cuál es el verdadero proceso de participación ciudadana que tiene la actual administración? Cuando por ley, por la COTAD, se define que todas las acciones, por ejemplo, para aprobar el presupuesto se requiere una asamblea cantonal que conozca no solo el presupuesto participativo, sino el presupuesto de la municipalidad. La pregunta es, ¿lo ha hecho? ¿Sabe usted de eso? Esas son las cosas que le complican a cualquier gestión. ¿Cree usted que la gestión de los concejales, si es esa de fiscalizar y de todo lo que se les ha encomendado a ellos, o prácticamente no están haciendo nada? Sería grosero decir que no están haciendo nada, ¿Ya? ¿no es cierto? Pero es evidente que el requerimiento de información, la responsabilidad de fiscalizar, ¿no es cierto? Y la responsabilidad de legislar está en manos de ellos. Y que muchas acciones que se han hecho o se han dejado de hacer podrían haber sido mucho más trascendentes, menos críticas,
menos discutidas si los concejales de manera oportuna habrían solicitado información y le habrían planteado al Álvaro una rectificación en acciones. Entonces, hay un hecho claro, Danilo. Yo he dicho una frase un poco fuerte. Los ibarreños somos pasivos pero no pendejos. Y la gente objetivamente sabe qué es lo que hace cada ciudadano, qué es lo que dice cada ciudadano, qué es lo que piensa y lo que es más grave, qué es lo que deja de hacer. Ahora, dentro de otro de los temas también que ha generado polémica ha sido el tema de la construcción del nuevo mercado. Inclusive se hablaba de que el CERCOP había dado algunas, observaciones y que esto inclusive fue a la Contraloría porque se habrían saltado de pronto algunos procedimientos dentro de este proceso yo de adjudicación. Yo hice la denuncia, Danilo, públicamente y con documentos. ¿Qué es lo que hay ahí? Porque el alcalde explicó que, bueno, se presentaron 6, creo, unos cuantos oferentes, luego se analizó, quedaron 3 y quedó el ganador, pero que el CERCOP sorpresivamente le había convocado. Vamos al revés y expliquémonos. Perfecto. Cuando yo hice la denuncia, ¿con qué respondió Álvaro y con qué respondió el director de Obras Públicas? Con que yo tenía interés, como que yo reaccionaba porque era parte de una empresa y que como me sentía perjudicado denunciaba. Prácticamente eso dijo el alcalde. Y como, no me deja mentir, correcto. Y como que en estos procesos, como hay ganadores, los ganadores ganan y los perdedores reclaman. Es decir, en esa lógica, sí, respondió. Pero el tema no es eso. El tema tiene volumen. ¿Ya? ¿A qué se refiere el asunto? Hay un proceso, hay una invitación, sí. En esa invitación hay oferentes y le descalifican a una empresa. ¿Cuántos oferentes hubo? No lo conozco en detalle. Supongo que hubo 6 o 4. Usted lo conoce más, Danilo. Yo voy al hecho cierto. Ya. Sí. Le descalifican a una empresa aduciendo, sí, que no cumple los requisitos. A la empresa San Pablo. Sí, a una corporación San Pablo. Y resulta que esa empresa estaba conformada por 2. Nada más y nada menos por Erdoíza Crespo o Panavial, aduciendo que no tiene maquinaria. Imagínese usted algo medio raro. Se dice que no pudieron subir al CERCOP en ese momento, que ellos tuvieron el favor de subirlo. Lo cierto es que el que pierde hace el reclamo al CERCOP. CERCOP pide la información del proceso. Ya. Pide la información del proceso. Y le dice, presénteme para verificar cuáles fueron las razones de que le sacó a esta empresa y cómo se calificó el proceso. Y el CERCOP, que es una instancia de seguimiento a los procesos contractuales, sí, le dice, están equivocados. Señores del municipio, están equivocados en la adjudicación. Paren y vuelvan a hacer el concurso. Pero el alcalde ha dicho, la obra ya empezó, dice, en darnos esa respuesta el CERCOP se demoró y nosotros ya empezamos, no podemos parar. El proceso tiene instancias. El tema es que, qué curioso, el estudio y la adjudicación le hacen el 28 de septiembre. Sí. Cuando inclusive hay plazos, pero démosle el derecho a la duda, lo adjudicaron y siguieron, pero hay una instancia de seguimiento en el que le obliga a parar. Y no ha parado. Y no paró. Eso originó que traslade toda esta suerte de reclamo del CERCOP a la Contraloría. Y la Contraloría tendrá que pronunciarse en su momento sobre la legitimidad o no de las decisiones del municipio, particularmente en este caso. Pero el tema no es ese, Danilo. El tema que de por medio existe
casi como $780,000 más. ¿Usted cree que no era lógico o racional parar el proceso sabiendo que hay una empresa que le está ofertando $780,000 menos? Ya. El alcalde contrata sostiene que esta empresa es la más conveniente, bueno, la que es ¿Más conveniente más de qué? y toda la ¿Más situación. barata por qué? Ya. ¿Más barata por qué? Si hay una oferta que le descalifican, y ya le digo la naturaleza de la oferta, en donde les ofertaban, sí, por $780,000. Él dirá que es conveniente o no, cuando las bases hablaban como 5,000, como 5 millones más o menos. Y esta oferta era por 3,800,000, alguna cosa así. No tengo las cifras, no traje la información, pero para que usted tenga una idea. Le representa a la ciudad como $780,000 más de fondos de la municipalidad. O sea, fondos suyos. Fondos del ciudadano. Si para el municipio eso es conveniente, si para el municipio es decir que no pasa nada, si para el municipio la denuncia es que yo, ¿no es cierto?, el rata, el del agua con caca, soy el que le critico, le hago daño solo por eso, sí, que la opinión ciudadana juzgue lo que eso significa. $780,000 más que pudieron haber sido menos, ahorrarse para otros recursos. Correcto. Entonces nos salta la duda, el municipio, qué bien, tiene recursos, ¿no es cierto?, de sobra. Tiene muchos recursos de sobra y no va a pasar nada en este ejercicio fiscal del 2016. Ingeniero, es decir, no se está respetando al CERCOP, se está yendo por encima del CERCOP en este caso. Desde luego. Hay que aclarar que el CERCOP es una instancia de seguimiento y la Contraloría de Control Concurrente. Entonces ellos cumplieron su función, le dijeron, señor, ustedes se equivocaron. O sea, ellos no han desvanecido ante esa instancia de seguimiento el por qué descalificaron una empresa. Pero insisto, el tema no va por ahí. No es cuando folclóricamente sale el ingeniero Vaca a decir, no, claro, esto pasa. En los procesos de contratación unos ganan, otros pierden. Y el que pierde se siente perjudicado y ataca y denuncia. Eso es normal. Normal sería si los precios serían casi iguales. Y es anormal y para mí inaudito. Por eso digo, el gobierno autónomo descentralizado de Ibarra parece que tiene mucho dinero porque ha contratado una obra por $780,000 más de lo que pudo haber contratado. Casi $1 millón. Casi $1 millón. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta empresa o qué adjudicó esto? ¿Qué parte? Porque claro, no va a ser todo. ¿Qué parte del La parte mercado? inicial entiendo que es movimiento de tierras, control de taludes, algún tema de porque luego vendrá otra adjudicación para la empresa que siga en la construcción, ¿no? Claro que sí. No se descarta que haya este tipo de saltos, de irrespeto al CERCOP otra vez. Pues eso es lo que origina o originaría lo que hemos dicho, que a la legalidad en las urnas hay que darle transparencia en lo que se dice, en lo que se hace, en lo que se programa y se ejecuta. Son las 11:30, 11 horas con 30 minutos, es el tiempo de nuestra primera pausa acá en nuestro programa Protagonistas. Al regreso seguimos pues el diálogo con el ingeniero Mauricio Larrea. Vamos a hablar también de los pasos laterales de la ciudad que también se anuncia allí pues y conocer también dónde se encuentra el exalcalde del momento. Regresamos.
Estamos de vuelta en nuestro espacio de entrevistas, protagonistas hoy viernes 25 de diciembre, por supuesto es Navidad, ingeniero, a propósito, para que sería bueno, ¿no? Un saludo a la gente, a la población que nos escucha, pues en este año que está por finalizar y lógicamente nuestro saludo de Navidad también, aprovechando. Sí, muchas gracias, un saludo cariñoso, fraterno a usted, Danilo, a sus familiares, a quienes hacen los lagos, una empresa cuyo principal líder es don Luis Mejía Montes de Oca. Para él mi saludo, mi cariño. No, como se dice, no nos vemos nunca, pero nos queremos siempre. Mi reconocimiento a su labor periodística, política. Un saludo a los ibarreños, a los imbabureños. ¿Qué les dice a los ibarreños? En este día, en la festividad de Navidad, prime la paz, la cordialidad. Que reflexionemos sobre lo que hemos hecho, sobre lo que queremos hacer y que fundamentalmente tengamos salud, tengamos mentalidad positiva. Requerimos mentalidad positiva. Hoy vivimos una realidad complicada, ¿no es cierto? Pero que eso no nos doblegue, que tengamos fe, que tengamos optimismo, que tengamos ese juicio crítico importante y que nunca seamos indiferentes ante una ciudad, ante un proyecto de ciudad en la que todos tenemos que ser no habitantes, sino ciudadanos. Una feliz Navidad y un próspero 2016. Ingeniero, siguiendo con el tema que nos compete, también se habla de los pasos laterales que se estaría haciendo para la ciudad. ¿Esto es conveniente al momento, ingeniero? Mire, quien marca el ritmo es este proceso de participación ciudadana, la vinculación de actores, de sectores, con el GAD, en donde la construcción del proyecto de ciudad sintoniza el definir qué hacer, el qué hacer, el cómo y con qué. Muchas veces es responsabilidad ya pertinente del GAD. Todo lo que signifique un adelanto para la ciudad es positivo. Yo creo que pasos laterales, estamos hablando del paso lateral de Ibarra, así es. Origina que el gobierno nacional también lo complete, lo termine, porque está por hacerse. Sin duda es una suerte de gestión compartida y en este caso esperemos que la crisis se vaya superando y que los recursos que se espera que vengan para completar proyectos y no hacerlos nuevos estén precisamente en ese tipo de obras que hoy por hoy están semi-paralizadas y que requieren la atención inmediata. Refiriéndonos exclusivamente a lo que se anuncia desde la municipalidad, que por ejemplo el paso empezaría por Alpachaca y terminaría en Chorlaví, por esos sectores. Inclusive se generó también polémica por el hecho de los terrenos. Se decía que las autoridades utilizaron eso para comprar estratégicamente, entre comillas, un terreno que luego les beneficiaría. Yo lo que pregunto es dónde están las fuentes de financiamiento. Por eso creo que es oportuno, Danilo, usted según el alcalde, que le entrevista, es el mismo financiamiento del mercado Amazonas. Según el alcalde se ha manifestado. ¿Cuál es el financiamiento? Inversión extranjera. Pero que lo transparente. Claro, que aún no llega, ¿no? Que lo transparente. Es decir, cuando hablo de transparencia, de trazar la cancha y de difundir el presupuesto de este año, el ejercicio económico, significa eso, que la gente conozca no solo el qué hacer, sino el con qué. Sí, perdone que lo diga así. Si a mí me dicen es una persona extranjera, sí, no le creo. Ya. Y no le creo ni a Álvaro, ni a Juanita, ni a Pepito. ¿Por qué no les cree, ingeniero? ¿Dónde está la carta de crédito? ¿Dónde está la autorización del gobierno, ¿no es cierto?, para que esos recursos ingresen? Y no es mala fe, no es ser mala fe en lo personal, sino es ser incrédulo y sobre todo frente a esta circunstancia que ya la hemos vivido en el ejercicio público, las cosas no solo se dicen, las cosas se hacen. Entonces Álvaro no solo tiene que decir que la empresa china, cual o coreana, rusa o suiza viene a invertir.
La idea es cómo va a invertir, dónde está su carta de crédito, dónde está el aval del gobierno, en donde se dice se hace. Tenemos un ejemplo, Danilo. En este enero inicia, me parece, Odebrecht, la construcción de los túneles, ¿no es cierto?, del metro de Quito. Pasó un año y algo más en esas gestiones y se sabe que ellos van a construir. Ahí sí, hay ya algo hubo concreto. Un acuerdo, el gobierno entregó, transfirió, el municipio igual, está muy claro. Eso es lo que tiene que hacer. No solo decir que se tiene que hacer, ¿cierto? El plan de desarrollo y ordenamiento territorial, que es un instrumento jurídico que tiene que legitimarse, y usted me ha escuchado más de una vez hablar de esta sincronía, de este acercamiento y esta relación al proceso de participación ciudadana, da cuenta de que las cosas no solo deben decirse, sino concretarse. Pero sin duda, cuando escuche Álvaro lo que estoy diciendo, me va a decir rata, me va a decir el agua con caca, el mala fe, el que le quiere desprestigiar. Entonces, la mejor respuesta es que me calle la boca o que me tape la boca con el crédito. Aquí hay una obra de prioridad, que es el mercado. Creo que supera los 50 millones de dólares. Así es. Hasta ahora el comerciante, y un saludo a los comerciantes del mercado Amazonas, no saben cuál es el modelo de gestión. ¿Cuánto va a pagar? ¿Qué área va a tener? ¿Cuáles son los giros? ¿Dónde se va a ubicar? ¿Usted ha conocido eso, Danilo? Usted que está en los medios de comunicación. Eso es importante. Si Álvaro ya define ese modelo de gestión y establece esto a la par con la fuente de financiamiento, sí, entonces bienvenido sea y felicitaciones. Como hemos felicitado cuando ha puesto los contenedores, ¿no es cierto? Y hemos dicho, muy bien, se está recogiendo bien la basura, pero sugerencia, ¿cómo sugerencia? Es importante que a la par de recoger la basura, se limpie las calles. Se limpie las calles, que es importante. Entonces, esas son las gestiones. Y estamos para opinar en sentido positivo. Y no tenemos por qué molestarnos. Porque hay que escuchar a la gente. Y no creer que en su metro cuadrado y las 4 personas que están alrededor de una autoridad, y eso muchas veces nos pasó, creemos que somos los mejores del mundo, los más guapos, los más inteligentes, ¿no es cierto?, los más capaces, y es una confusión entre el poder y el poder ser y el poder hacer. Otra de las cosas que, bueno, en el sector del transporte público, de buses específicamente, se habla es la incorporación no de cooperativas como son la San Miguel, la 28, sino de compañías y que trabajen en una caja común. Y esto quería vinculado a la incorporación de un tranvía acá. Inclusive dice que tiene interesante. ¿Es bueno eso? Interesante. Nosotros lo planteamos. Y nosotros queríamos utilizar la línea férrea. En esa época ni siquiera se recuperaba. En la época ya se habló de esto. Claro, claro. En esa época, recursos. En esa época ni siquiera pero son ideas. Como igual hablábamos del teleférico, acuérdese que no se concretó, que para muchos dijeron que era burla mía. Y en su momento nosotros pensamos que eso era lo más idóneo. Sí, y al final el famoso teleférico fue crítico en Quito y no se lo hizo acá. Pero cuando estamos hablando del tranvía, nosotros visualizábamos una línea norte-sur que utilizando el espacio ya real, utilizando la vía férrea, que existe, integrábamos desde Las Palmas hasta Caranqui, con centros de movilización transversal, ¿no es cierto?, a los ejes viales este-oeste. Eso era lo que se planteaba. Y si lo hace, soy el primero desde este momento en felicitar a Alvarito Valiente. Me parece que es importante y hay que felicitar esas iniciativas. Y ojalá lo concrete. Muchos recursos, pero desde luego, una cosa es decir, la gestión no puede sustentarse en buenas ideas, buenos propósitos o buenos proyectos. Tiene que concretarse. Y hoy por hoy, independientemente de esto, creo que la ciudad requiere a gritos que los comerciantes tengan mejor
dignidad, que los usuarios del mercado Amazonas estén garantizados por limpieza, por seguridad, por orden, por calidad. Y para eso hay que construir un nuevo mercado. Solo ahí creo que el presupuesto está por encima de los 55 millones de dólares. Le reitero, que se concrete y que no solo que se explique. Yo puedo tener inclusive una carta de intención de una empresa. Lo importante es que se realice. Y por Ibarra. No en un tema sugerente de que a ver si puedes, no. Es felicitaciones porque se consiguió. Porque el éxito del alcalde, el éxito de Álvaro, es el éxito de Ibarra, y eso buscamos todos. Ingeniero, lo que se busca, y bueno, ustedes como autoridades, es el bien de la ciudadanía, ¿no? El bien propio de cada uno. Y le hago referencia a esto porque, por ejemplo, el prefecto, el actual prefecto, él manifiesta: nosotros pues no tuvimos ningún problema en continuar algunas obras que ya las dejó haciendo, dice, no tenemos por qué dejar ahí, nosotros seguimos y seguimos apoyando. ¿No hubiera sido mejor eso? En la anterior administración municipal se habló de que había los estudios y el presupuesto listos. ¿Era mejor continuar eso, que ya estuviera en otra historia el mercado? Eso tiene que responder Alvarito. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué? ¿De pronto un capricho no para querer figurar él? Me abstengo de cualquier opinión. ¿Ya? Yo he dicho, y yo tengo un comentario, que por un compromiso de este mes de paz, voy a explicar y voy a decir por qué lo hicieron. El tema, lo del cuartel, que hay alguna cosa que hay que decir. Ahí hay una perlita que lo vamos a decir ya en enero. Sí. Es decir, la pregunta es esa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y si las respuestas son convincentes, la credibilidad de Álvaro crece. Si no lo son, decrece y seguirá teniendo las manifestaciones o los plantones cada lunes o cada viernes. ¿Qué existe del ex cuartel? Pues en enero lo vamos a señalar. ¿No nos puede adelantar algo de qué se trata? Danilo, usted ha sido muy generoso conmigo, pero preferí no decir nada pero las bases mes. Públicas Desde luego, con documentos. Es un tema pequeño, de reflexión nada más, de esa pequeña vanidad que a veces tenemos los seres humanos. ¿El por qué? ¿El por qué? ¿Y por qué pagó? Nada más. Ya un poco ya le estoy adelantando algo. Perfecto, entonces estaremos pendientes, ingeniero, para que pues en enero nos aclare esta situación, que a propósito, ¿no? Se habló de la inauguración, de la apertura definitiva, pero no se pudo realizar porque todavía está en manos del hay una premisa. A veces nos equivocamos, quienes por circunstancia estamos ejerciendo una función o el poder, pero parece que el poder nos emborracha, nos enloquece. Toda obra pública no es de quien lo hace. Uno tiene por qué llenarse la boca de que yo lo hice y yo lo ejecuté. No, la obra es de quien la usa. Esa es una premisa fundamental. Pero cuando nos envolvemos de ese poder nostálgico, prepotente y abusivo, ¿sí? Las cosas se distorsionan. Aquí estamos para servir. Aquí estamos para escuchar. Aquí estamos para construir un proyecto ciudad, un proyecto cantón, un proyecto país. Aquí estamos para involucrarnos, para que ese criterio de yo se transforme en nosotros, nosotros y por todos. Es conceptual, y en lo conceptual la ley es sabia y la COTAD lo plantea así: el involucramiento de un verdadero proceso de participación ciudadana, en donde los representantes de barrios, de urbanizaciones, de parroquias, sean los verdaderos actores, que compaginen, que enlacen, que empaten en los grandes sueños de sus comunidades, y así se va construyendo una gestión.
Uh-huh. Ingeniero, ¿dónde está usted al momento, cambiando de tema? En Yachay. ¿Dónde se encuentra? En Yachay. Yo soy administrador de los contratos de construcción del polígono universitario. Uh-huh. ¿Qué involucra todo este polígono universitario? Así Los edificios que se construyan, sí, ¿ya? Transferencia tecnológica 1 y 2, el edificio de administración de gestión, auditorio y laboratorio. Es un monto aproximadamente de unos $50 millones. ¿Cuándo termina esto? Esperemos que este año haya los recursos. Este último mes hubo una dificultad por transferencia de recursos, pero aspiremos que el próximo año se vayan igualando las deudas, un poco así. Es decir, en este momento está como en stand-by estos trabajos paralizados, podemos decir. Semi-paralizados. Hay acciones por hacerse, pero sin duda el ritmo de acuerdo al contrato debe crecer mucho más. Uh-huh. ¿Qué tiempo usted está? Un año. Un año. Un año, sí. Uh-huh. ¿Cómo está el tema que usted pues siempre reconocido, identificado con la izquierda democrática, su partido? ¿Qué pasó? ¿Existe? ¿Ya no existe? Muchos se han ido a Avanza, se dice que Avanza es la izquierda democrática. ¿Y usted? Los líderes de izquierda democrática que han permanecido leales a izquierda democrática tomaron la decisión de recuperar. Y están en un proceso de legitimación de lo que significaría la nueva izquierda democrática o la izquierda renovada, que en la circunstancia política parece ser toma un rol importante, porque la idea de lo que yo les he escuchado es liderar una centroizquierda y que sea una propuesta legítima para los próximos comicios electorales. Perfecto, es decir, usted ahorita está sin partido, ¿o sí? Yo me considero... ¿O en Alianza País, ingeniero? A ver, yo soy afiliado en este momento a Alianza País, pero lo que he visto es que yo no soy importante para los líderes locales de Alianza País. No se me ha convocado y creo que no formo parte de su agenda política. Muchos comentarios ha existido en torno a que, bueno, el presidente dijo, yo no participaré en las elecciones del 2017. Eso como que está dividiendo Alianza País, no solo acá en Imbabura, sino en todo el país. ¿Considera usted esto? Es un tema complicado. Como que a irse la cabeza, todo se... Danilo, yo quiero ser respetuoso de esas instancias. No creo que una opinión en este sentido aporte a un juicio crítico de quienes nos van a escuchar. Hay una propia dinámica en Alianza País, hay un proyecto y sin duda, dentro de ese proyecto, quienes lideran en la provincia no creen que yo puedo ser un actor protagónico. Y prefiero dejarlo ahí, ese criterio, y no hacer ningún juicio de valor a lo que significa esa circunstancia de este importante movimiento Alianza País. Es decir, por el momento no podemos adelantarnos y decir, bueno, Mauricio Larrea no se descarta participar en las próximas leads electorales. ¿Cuándo sea el tema no solo es querer, Danilo. Hemos dicho, he repetido como 3 veces en esta importante entrevista, no solo es querer, lo importante es poder. El querer está ahí, porque si usted me pregunta, ¿quiere ser? Usted me va a decir sí. Sí. Yo aspiro y si le pregunto, ¿puede? Pero el poder es una suerte de circunstancias, de varias que depende ya no de usted solo. Exactamente, de varios hechos, y esperemos que esas condiciones se den, o en el mal español se vayan dando, sí, para poder hacer realidad estos propósitos. Creo que lo que podemos entregar a la ciudadanía es una experiencia vivencial. Una visión clara de lo que se tiene que hacer. Un comportamiento en el que, como todos me conocen, nunca cambié y siempre serví y atendí. Quieren estigmatizarme quienes no me quieren, y particularmente Alvarito, respecto de que yo soy el causante del agua con caca, yo soy el gran
actor en eso cuando se olvida que él como gerente y como cualquiera en su momento debieron o deben afrontar su responsabilidad, ¿no es cierto? Que para eso se creó la empresa. Nosotros como alcalde le dimos pecho a las balas, asumimos esa responsabilidad que en ese momento una institución como EMAPA sí no fue capaz de hacer. Y yo me siento orgulloso de esa circunstancia porque se generaron oportunidades. 3 millones para el plan maestro de alcantarillado, más de 4 millones para el mejoramiento del sistema de agua potable. Y claro, vivimos un drama. Pero ese ejemplo lo tenemos presente, ¿no es cierto? Porque a nosotros no nos envanece el poder. Entendemos que el poder es para servir, no para servirnos. El poder es para atender, no para beneficiarnos. El poder es sinónimo de servidor público. Yo con orgullo me siento un servidor público que junto a los funcionarios, trabajadores y empleados de la municipalidad fuimos construyendo el paso al andar. Y la ciudadanía de una u otra manera nos conoce, de hecho hay varias generaciones que no, pues estamos ahí, en la lucha, porque no podemos ser indiferentes ante los dramas que vive la ciudad. Yo le hemos escuchado en la entrevista mencionar Alvarito Valiente. ¿Por qué le dice Alvarito Valiente, Guillermo? Porque él me retó, porque él me dijo que era muy bravo, muy macho, porque insulta, porque él está en el poder y se siente eso, muy macho. Así es, sí. Ingeniero, usted que tuvo el poder intolerante. También, así es. No, yo al Álvaro, que muchas veces me agradecía y en su posición, usted recordará, me felicitó por la oportunidad de ser. Hoy ya para él soy su enemigo y no soy su enemigo, ni siquiera su adversario. Yo soy un ciudadano que mira sin indiferencia lo que está pasando y que le he dicho que lo que no puede olvidarse y esto no lo dicen quienes están alrededor de él, es que tiene que aprender a escuchar y a ser tolerante, que el ejercicio de poder tiene cosas lindas como las que él está pasando, como las que él está viviendo, inolvidables, hermosas. Y un saludo muy especial para su esposa, una extraordinaria mujer, una extraordinaria dama. Pero en ese ejercicio hay que saber escuchar, hay que ser tolerantes, y que esos son los gajes del oficio, y que si opinamos es por su bien. Nadie quiere el mal de las gentes. Yo en lo personal no tengo interés ni ganas de desearle el mal a nadie. Y él sabe, cuando él tuvo un drama fui el primero en acompañarlo. Y así seguiremos siempre. Pero tiene alrededor a insultadores de oficio. Esos insultadores le dicen, sigue insultando. Es el peor error. Y claro, soy el rata, soy el enemigo, que el hijo de tal. Es decir, muy macho, ¿no? Muy hombre, muy valiente. Eso es. Entonces por eso le digo, Alvarito Valiente. Perfecto, ingeniero, le agradecemos su presencia en nuestro espacio informativo que se difunde todos los días viernes a través de Radio Los Lagos, pues tratando temas como temas interesantes en beneficio de la ciudad. Hemos hablado del tema del Teodoro Gómez, estaremos siempre pendientes, ingeniero, de cómo ese es un tema que requerimos el apoyo. Desgraciadamente no concretamos. Ya a partir de enero la hoja de ruta se tiene que ir desarrollando, se tiene que legitimar jurídicamente la corporación que se está trabajando y las acciones. Yo creo que hay que concienciar a la ciudadanía, al teodorista, al vecino, al padre del teodorista, y vamos a recorrer las calles de la ciudad explicando esta circunstancia. Correcto. En algún momento será bueno hacer una minga financiera para tener recursos, si es necesario, para contratar los estudios y luego gestionar ante el gobierno central los recursos de
de la restauración. El tema es ese, estimado Danilo, no es una construcción cualquiera, es una restauración, en donde las reglas son diferentes, en donde hay que respetar cómo y con qué materiales se construyó. En esa circunstancia, eso demanda muchos dineros, muchos recursos y mucha especialización. No cualquier persona puede hacer estudios y peor construir. En eso quiero convocarle, Danilo, a estar pendiente, y le hemos de informar y vamos a informar los pasos siguientes. Muchas gracias, un buen día. Por supuesto, gracias a usted de su presencia. El ingeniero Mauricio Larrea estuvo con nosotros, es exalcalde de la ciudad, dándonos a conocer su opinión de cómo ve la ciudad, de cómo ve, pues, y también sus recomendaciones que hace a las autoridades. Estaremos pendientes de lo que pase. Un buen fin de semana para ustedes y una excelente Navidad. Nos volvemos a encontrar el próximo día viernes en otra cita similar con protagonistas. Buenos días. El Grupo Corporativo del Norte presentó Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad.